Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. Hoy vamos a trabajar La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Tenemos que trabajar 3 fragmentos de La casa de Bernarda Alba, así que este vídeo servirá como contexto para cualquiera de los 3 fragmentos. Después realizaremos vídeos para cada uno de los fragmentos de forma independiente. Pero lo que vamos a hablar en esta parte, que va a ser el contexto, es el que sirve para cualquiera de ellos 3. Porque Federico García Lorca es Federico García Lorca. Cojamos el fragmento que cojamos, la época en la que se escribió La casa de Bernarda Alba es la misma para los 3 fragmentos de La casa de Bernarda Alba y para toda la obra de La casa de Bernarda Alba. Y La casa de Bernarda Alba es la obra que es. Por lo tanto, este contexto es compartido para los 3 fragmentos de La casa de Bernarda Alba. Comenzamos poco a poco a ver qué es lo que tenemos que comentar. Si hay alguna duda de cómo debemos comenzar el comentario de texto, les recuerdo que en mi canal hay otros vídeos donde he puesto de forma teórica cuál es el contenido del comentario de texto literario y cuál es el contenido del periodístico. En este caso, cuál es el contenido del comentario literario. Dentro del comentario literario tenemos que comenzar hablando del contexto, pero antes sería conveniente hacer una pequeña introducción en la que hablemos sobre qué es un texto literario y qué diferencias tiene del texto no literario, así como las características generales del género literario dentro del que se escribe la obra que vayamos a comentar. Y bien, para no extenderme, y puesto que doy por sentado que todos saben leer y buscar información en Internet, lo único que voy a destacar en este vídeo es qué partes de la información que vamos a encontrar es la que realmente deberíamos seleccionar de cara al comentario de texto. Bien, ¿y qué datos son los realmente interesantes de la vida de Lorca? ¿Qué datos son los que debemos proponer en nuestro comentario de texto? Todos aquellos que tengan referencia o relevancia con respecto al texto que vamos a comentar. Evidentemente, el nacimiento de Lorca es un elemento de cierta relevancia, puesto que si no nace no va a escribir nunca nada. Pero no es lo más importante de la vida de Lorca. Si recordamos o no que nació en 1898, realmente no va a cambiar su obra, puesto que ahí tuvo más mérito su madre que él. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que su madre fue precisamente la que le inculcó el gusto por la música, la cultura, la literatura y el arte, quien le enseñó a leer y quien lo motivó para seguir su trayectoria artística. Esto le lleva a Lorca a irse a estudiar Derecho en la Universidad de Granada, sin mucho éxito porque el Derecho no era lo suyo era la música, el arte y la literatura. Es por esto por lo que en 1919 se marcha a vivir a Madrid y allí llega a la residencia de estudiantes. Y esto es un punto muy importante en su vida, puesto que en la residencia de estudiantes es donde va a conocer gran parte de los artistas de esa época, gran parte de los artistas de la historia de España. Allí se encontrará con Dalí, con Buñuel, con casi todos los escritores de la generación del 27, escritores y escritoras de la generación del 27. Y allí aprenderá y desarrollará el arte y su vida. Otro dato interesante de su vida es su final. Precisamente a Lorca lo fusilan en 1936, nada más empezar la Guerra Civil Española. Esto implica que los motivos por los que fusilaron a Lorca supuestamente debían ser políticos, ya que fue por un evento bélico. Sin embargo, la sospecha es que Lorca era una persona con un gran carisma. Era un ser que atrapaba y atraía a aquellos que estaban a su alrededor. Y a los que lo fusilaron, a los del bando nacionalista, no les hacía mucha gracia que un homosexual tuviera tanto impacto, ya no solo artístico, sino de forma personal. Estos datos no son realmente relevantes para la casa de Bernarda Alba, pero sí que es relevante el hecho de que estamos hablando de un Lorca que sabe perfectamente lo que es la represión, sabe lo que es esconder quién eres, porque ser homosexual a principios del siglo XX no era fácil. Por lo tanto, es normal que en la casa de Bernarda Alba, Lorca quiera hablar precisamente de eso, de la represión y de la rebeldía ante la falta de libertad. Cierto es que Lorca disfruta de la Segunda República, puesto que es una época de libertad y es una época de una educación muy diferente a la que se estaba llevando a cabo en España hasta ese momento. Aparece la institución libre de enseñanza,
Eso va a tener una gran importancia en muchos de los autores que vamos a comentar, puesto que pasamos de tener una educación apoyada por la religión mayoritaria en España, que era la religión católica, para hacer una educación libre y laica, que tuviera su visión en otros puntos que hasta entonces quizá no se tenían en cuenta. Sin embargo, Lorca, aunque fue fusilado supuestamente por su vinculación con el Partido Comunista, que no se ha demostrado que fuera real, Lorca no tenía gran interés ni en la política ni en la religión. Lorca se consideraba católico y también se consideraba republicano. Sin embargo, esta época que ustedes podrán estudiar en cualquier texto de historia de España del instituto, en cualquier libro de texto de historia, en algunos libros de texto de literatura, en la Wikipedia, poniendo en Google Segunda República, podrán conseguir ese pequeño párrafo que tienen que dedicar como de 10 líneas, más o menos, a la situación y a la época histórica en la que se escribe la Casa Bernarda Alba. Lo realmente relevante de la Casa Bernarda Alba con respecto a la época en la que le toca vivir es que esa época de libertad conlleva que en otras partes de Europa, por ejemplo, en Francia, haya una serie de movimientos artísticos muy rápidos, muy dinámicos, muy variables y muy buscando el arte por encima de todo. No les importa el contenido, no les importa las tradiciones, lo que les importa es el arte. Algunos de esos movimientos literarios llegarán, por supuesto, a la generación del 27, vivirán la época de la Belle Époque, ¿no? Esos años 20 locos, donde todo el mundo va a tener un exceso, quizá una libertad maravillosa, y quizá eso sí provoque que Lorca sea capaz de hablar de lo que va a hablar. El Lorca y la generación del 27 aprovechan muchas características propias de la época de vanguardia. Entre otras, el simbolismo va a tener una gran repercusión en la obra, y precisamente Lorca es uno de los poetas más simbólicos de la generación del 27. Tiene una serie de símbolos muy característicos de su obra, que también vamos a ver luego en el comentario. Y quizás sea el rasgo más sencillo dentro de estas características que se pueda demostrar con los textos que vamos a comentar. Sin embargo, en vez de apoyarnos principalmente en las características de la generación del 27, con la Casa de Bernarda Alba, puesto que es un texto dramático, Lorca propone una renovación del teatro. Y Lorca, por lo tanto, nos va a mostrar un teatro mucho más poético, donde los personajes van a hablar como si fueran poetas y donde los personajes van a utilizar un léxico y unas figuras estilísticas que no son propias del tipo de personajes que son, en este caso, mujeres rurales que por muy buena cuna que quiera aparentar Bernarda que tiene, no tienen tan buena cuna, y sin embargo hablan como si fueran el propio Lorca. Pero porque Lorca quiere que su teatro sea así. Busca desde la forma más tradicional, como puede ser la catarsis del público, procurando una revolución interna con respecto precisamente al comportamiento de esas zonas rurales y al comportamiento de las mujeres de las zonas rurales y lo malo, los efectos tan negativos que puede tener la represión. Por una parte, mientras por otra parte vamos a tener este teatro mucho más moderno. Va a pillar un cine norteamericano muy potente, lleno ya de ciertos efectos, con una trayectoria que expone al resto del mundo. Y Lorca, que además viaja a Nueva York para escribir, y luego escribe el poemario de Poeta en Nueva York, Lorca coge todas esas características del cine y las introduce dentro de su teatro. Por lo tanto, primero voy a explicar cuáles son un poquito en general las características que luego mostraré en el comentario, que luego, a medida que vaya haciendo el comentario, iré demostrando dónde están esas características. Posteriormente, a la hora de ustedes escribir su propio comentario, podrán situarlas donde prefieran hacerlo, puesto que el comentario es de ustedes, no mío. El motivo por el que Lorca escribe La Casa de Bernarda Alba viene motivado por dos vertientes distintas. Por una parte, una amiga suya, Margarita Sirgu, le pide que por favor escriba un papel para ella, que es actriz y productora de teatro, un papel para ella de mala malísima. Lorca piensa qué maldad puede haber mayor que la represión,
¿Qué maldad puede haber mayor que el autoritarismo sin sentido, aferrado a tradiciones que impiden que el ser humano sea quien realmente es y que el ser humano crezca y se desarrolle libre dentro de quien realmente es? Lorca lógicamente sabía mucho de esto, puesto que sabía lo que era vivir en represión, como ya he dicho anteriormente. Así que a Lorca se le ocurre que lo peor que puede haber es la represión y crea a Bernarda. Por otra parte, Lorca ha recorrido varios pueblos de España con una compañía de teatro creada por él que se llama La Barraca. Esta compañía de teatro pretende llevar a todo el mundo, a todo el público, a cualquier persona, el teatro clásico, acercar el teatro a todas las personas que desconocen a Lope o a Calderón. Así que Lorca tiene tiempo de sobra para observar cómo funcionan esas sociedades rurales, esas sociedades arraigadas en tradiciones, arraigadas en falta de libertad, en el qué dirán, en la hipocresía, en el aparentar. Y entonces la Casa de Bernarda Alba la escribe precisamente para criticar ese tipo de sociedades. Desde el punto de vista del contexto literario, tenemos que tener en cuenta que La Casa de Bernarda Alba forma parte de una trilogía. La trilogía está formada por dos obras más, tituladas Yerma, en la que se habla de una mujer que no puede tener hijos y que es despreciada por sí misma, precisamente por eso, y Bodas de Sangre, que, como su nombre indica, habla de unas bodas que terminan en sangre. Ahora habrá otros vídeos donde esté incluido el comentario específico del texto de cada uno de los fragmentos. Y bien, este es todo el contexto de la Casa de Bernarda Alba, sin profundizar y sin explicar cosas que ustedes ya saben. Busquen, investiguen, seleccionen y sobre todo escriban. Y escriban sin copiar y escriban de forma personal, como se suele decir a los niños pequeños, con sus propias palabras. Aunque busquen información, la busquen donde la busquen, procuren que esa información esté asimilada e interiorizada por cada uno de ustedes. Y luego vuélquenla en ese comentario de texto. Les recuerdo que esta parte del comentario no debe tomar más de una cara y media de la primera hoja del comentario. ¿De acuerdo? No se extiendan. Bueno, mucho ánimo y nos vemos en los siguientes vídeos de mi canal Entre Textos.